Buen día, clase número 28 del curso Soberanía para Niños y Adultos por Alejo Vicidunais, dando los primeros pasos. Título: Autoatentados o atentados de falsa bandera. Entonces, ¿cuáles son los atentados que tenemos conocidos de las Torres Gemelas en Estados Unidos? Las explosiones de subterráneos en trenes en diferentes países, accidentes de aeronaves, aviones, automovilísticos, muerte de la princesa de Inglaterra, explosiones en puerto, una reciente, sobre bases militares, ataques, hundimientos de barcos, submarinos como el argentino, hay muchos submarinos rusos, el Titanic, suicidios poco probables, denuncias por violaciones y abuso sexual, esto es muy recurrente, y arrestos por evasión de impuestos. Entonces, todo este tipo de crímenes, ¿sí?, que le llaman atentados, son crímenes. Por ejemplo, las Torres Gemelas, una investigación de la más efectiva hubiera demorado entre 1 a 5 años en tener los datos que se supieron en una hora. Una explosión de los subterráneos de trenes demoraría entre 1 a 5 años, el tiempo necesario para hacer las investigaciones, sacar todos los escombros para encontrar las pruebas, las evidencias de que fue una bomba, de cómo fue, dónde fue puesta y demás, la cantidad de muertos, quiénes son. Accidentes de la aeronave, aviones que se caen y demoran 1 a 2 años en saber todos los datos antes del público conocimiento. Entonces, estos son los tiempos de investigación coherentes, ¿sí?, usando las tecnologías más avanzadas. Los tiempos más largos son para hechos hace más de 5 años atrás, y los tiempos más cortos son para los hechos con mayor tecnología de hoy por hoy. Por ejemplo, un suicidio se encuentran o se resuelve en 3 meses a 3 años, dependiendo la causa o los motivos, ¿sí? La denuncia por violaciones o abuso sexual se resuelven en 6 meses o 2 años. ¿Esto por qué? Porque se hace un montón de pericias, se espera cierto tiempo para que la gente se confunda y cuando hacen una nueva pericia se equivoque y entonces puedes saber quién está mintiendo o qué no. Entonces, todo lo que tienen en común los autos atentados o atentados de falsa bandera, atentados que provoca el propio gobierno, es para crear un problema, crear o generar unos efectos que es en la sociedad, un efecto emocional, psicológico, y te dan la solución que a ellos les conviene. Entonces, en todos estos casos se resolvieron en 2 horas o 3 meses. Investigaciones que demorarían mucho, siempre estando bajo el secreto de sumario. ¿Sí? El secreto de sumario es inviolable supuestamente para la ley. Pero se conocieron públicamente la identidad de los atacantes, en la mayoría de estos casos, a los 11 días después del atentado. Ya sabían todo, hasta qué tipo de papel higiénico usaban para limpiarse el trasero. Cómo lo hicieron a menos de 24 horas ya nos dan una narrativa de cómo fueron los sucesos que llevaron al atentado y luego cómo se perpetró. Dónde vivían, la nacionalidad, cuándo entraron al país. En el caso de la Torre Gemela, antes de un mes ya sabían todo. Su conexión con ciertas entidades terroristas. O sea, si a mí me tienen que hacer una investigación para saber si estoy asociado a una entidad terrorista, demorarían pero semanas en ver datos de Facebook, en mensajes de teléfono que hayan tenido hace más de 5 años, demorarían un montón. O a qué fracción religiosa pertenezco, católico, cristiano, lo que sea. Y eso, si no fuera por mi confesión, no podrían saber la ciencia cierta. Decía que tendrían que ir a tomar testimonio de gente que asegure que yo pertenezco a tal lugar. Entonces hablamos de arrestos masivos y demás. Entonces todas estas cosas no se resuelven en 12 horas. Entonces, cuando te explican las causas, cómo fue la forma de todo el evento antes, durante y después del hecho, en menos de 3 meses no se podrían saber con la certeza. Siempre hablando de suposiciones, lo hacen en 11 días y al final coincide con lo que ellos dicen después de una explicación de varios meses. Entonces, pasa también que se pierden ciertas pruebas, desaparecen ciertas evidencias. Por ejemplo, en el caso de la Torre Gemela, pidieron por favor que todo aquel que haya tenido una filmación del hecho se las compartiese a la policía, ¿sí? Entonces ellos tomaron todas las evidencias y desaparecieron muchas de ellas. Entonces, cuando la narrativa del hecho
ya te la dan bien armada, ¿sí? Envuelta en moño como regalo, y se desestiman todas las dudas externas. ¿Por qué? Porque toda la narrativa está hecha de antemano, para destruir, ¿sí?, cualquier otra duda que pueda existir de gente que no está de acuerdo. Entonces, tenemos, por ejemplo, el atentado terrorista a la AMIA en Argentina hace más de 10 años, más de 20 años lleva el atentado, y aún no se sabía quién fue o quiénes son los causantes, se suponía. 20 años después no hay culpables ni la verdad está dicha, o sea, ni saben por qué se perpetró el atentado, se destruyó el edificio de la AMIA. El suicidio del fiscal Nisman, ¿sí?, en Argentina aún no se sabe cómo ni por qué se suicidó, hay muchas dudas, ¿sí? Entonces llevamos más de 2 años del suicidio y todavía no se sabe nada. Pero en cambio, en algunos suicidios poco probables, como el de el antivirus McAfee, ya sabían a las 2 horas por qué se suicidó. Entonces, cualquier avión de pasajero que se estrelló dura 2 años una investigación como mínimo. Solo cuando ya se tienen todos los resultados en extremo verificados, ¿sí?, porque hay muchos intereses de por medio, recién entonces se comunica por medio de comunicación a la gente sobre la causa del accidente. Antes está prohibido, ¿sí?, porque la empresa tiene que indemnizar a la familia de la gente fallecida, pero requiere saber que no fue un atentado, que fue un error realmente de la empresa, del dueño de la aeronave, ¿sí? Entonces no se puede saber antes de los 3 días cómo fue un atentado y darle entidad al culpable. Entonces, por ejemplo, en la parte impositiva, si vos no pagas, todo queda registrado, y el registro es una evidencia donde vos presentás la boleta de pago y se aclara el juicio. O sea, cuando a vos te hacen una investigación de impuestos, a los 2 meses saben que vos estás debiendo. Si vos llevas un año sin pagar, ellos directamente te tienen que avisar: mira, no estás pagando el impuesto cualquiera, y tenés que presentarte a ver dónde están tus boletas para corroborar que sí pagaste o que no pagaste, ¿sí? Entonces, cuando se hace un juicio por impuesto, es falso. Vos tenés una deuda con tarjeta, primero te notifican que estás impago ciertos cierta que yo pagos, ¿sí? Entonces te pide que te apersones y pagues. Cuando no pagas recién te hacen una medida judicial, un preaviso, y luego te vas a juicio. Pero ellos están sabiendo cuánto debes, ¿sí? Y saben que a vos te han notificado. Bueno, después la denuncia por acoso o abuso sexual justo a personas que son espías, diplomáticos, a todo aquel que tiene evidencia en contra del gobierno, políticos o poderosos, o periodistas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la ideología de género, ¿sí?, y el abuso, lo que es pedofilia, todo lo que está hablando en contra de la pedofilia, viene a que tú emocionalmente, cuando acusen a alguien de abuso sexual a menores, tú directamente ya lo consideras culpable. O sea, para el inconsciente colectivo ya es culpable. Entonces, meterlo preso, nadie busca las pruebas si es real o no. Entonces, mi máxima para saber cuándo es falso el atentado o una denuncia, ¿sí?, para darnos cuenta que es el propio gobierno el que está cometiendo el abuso, ¿sí?, si a la hora o a las pocas horas o menos de una semana ya se sabe quién fue. Entonces, cuando ya sabemos quién fue a las pocas semanas, el atentado ese es falso, ¿sí? Si a la hora o a los 3 días ya se saben cómo fue, todo lo hecho, que hubo humedad, se cayó el edificio, no, porque explotó una caldera, si ya saben todo eso, es falso. Si a la hora, a los 4 días, ya saben quién lo causó, ya saben la identidad del atacante o lo que sea, es falso, ¿sí? Si politizan el evento, el tema o el asunto, ¿sí?, hablan mucho constantemente del tema, es falso, porque el derecho de sumario lo prohíbe. Entonces, si hablan mucho constantemente es para desviar la atención. Entonces, en estos diálogos, a vos te meten una maraña de ideas, ¿sí?, donde te apartan del pensamiento crítico real que deberíamos tener. Entonces te llevan por otro tipo de fantasía. Si los medios de comunicación hablan constantemente del tema durante semanas o meses, es falso, ¿sí? Entonces, si todo es dudoso y nadie quiere hablar del tema, no hay repercusión pública y la TV se olvida del tema en los pocos días, entonces el atentado es verdadero, todavía no se sabe quién es,
¿sí? Entonces, tienen que empezar a investigar y toman estos tipos de años. ¿Por qué tiene que ver esto con soberanía? Porque uno no puede ser un soberano, ¿sí? Si realmente es un tonto que se cree todo esto. Un soberano tiene que tener pensamiento crítico, no dejarse llevar por todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, ¿cuántos accidentes de aviones hubo en el mundo desde que están? Desde los años 30, millones. Bueno, no se ve bien, lo vamos a ver acá. Este es el mapa, ¿sí? Los Zeppelin, para quienes no sepan lo que son Zeppelin, son enormes globos con helio, ¿sí? Que sirven de transporte, servían de transporte. Se incendiaron dos. Se supone que fueron hechos un atentado, como lo que estamos hablando acá, y gracias al sentimiento de lo peligroso que son, se dejaron de usar. ¿Para qué? Para darle el poder económico de los viajes en avión a los dueños de aviones y al combustible y todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con el 911, o sea, con la Torre Gemela, perdimos los derechos del libre tránsito en aeropuertos de país a país porque tienen que llenar un montón de papel y te registran hasta si tenés un forro en el ano, ¿sí? Las explosiones en subtes y trenes ahora te evitan, te prohíben que lleves mochila en algunos lugares o te revisan. En los accidentes de aeronave y demás ya no puedes llevar ni un alicate, ¿sí? Es decir, que si vos realmente detectás que alguien quiere hacer un atentado, vos no podés defenderte ni defender a la aeronave. Es más, sería vos un posible culpable. Bueno, entonces, a través de todos los atentados hay una ruta de vuelo, ¿sí? Que están predestinadas. Avión, barco o cualquier tipo de transporte que se salga de las rutas establecidas por el gobierno, ¿sí? Pues son leyes establecidas después de ciertos atentados. Todo aeronave o vehículo que salga de la ruta establecida sufre un accidente y se hunde, ya sea barco, avión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con las leyes, ¿sí? Se ocultan ciertas cosas, se ocultan mucho con las leyes. Entonces, tenemos que ser inteligentes, empezar a leer la ley y interpretar qué es lo que esconden, cuál es la mentira que hay detrás de todo eso, si es cierto lo que ellos dicen, ¿sí? Vos hablas con un abogado y te va a convencer en las pocas palabras de la importancia que es la ley, ¿sí? Pero cuando vos tenés sentido crítico y te das cuenta de la realidad, de los efectos reales que provoca la ley, ¿sí? Te das cuenta que la ley es el engaño más grande que una religión, ¿sí? Bueno, no lo quiero hacer más largo. Es importante que un soberano tiene que ser inteligente. No podemos ser tontos tratando de ser soberanos, porque ellos nos van a meter en su narrativa, nos van a decir lo importante que es que tenemos dejar que ellos nos protejan, ellos nos den la casa, ellos nos administren la tierra, ¿sí? Tenemos que ser inteligentes para hacerlo por nosotros mismos. Bueno, espero que hayan entendido. Parece tonto este video, pero es muy importante. Así que bueno, el tema es que esto toma valor porque nosotros, la gente que nos damos conciencia, nos damos cuenta de la realidad, no hacemos nada en contra. Porque después de la Torre Gemela, todos tendríamos que haber inundado a las redes de internet diciendo que es mentira, que es falso, que queremos los verdaderos culpables. Que cómo puede ser que 4 tipos con cara de idiota cometan semejante atentado. Vos mirá la foto de los delincuentes, ¿sí? La foto de los delincuentes, todos tienen cara o de loco, o de malo, o cara de policía. Vos fijate que la foto de un delincuente y la foto de un policía, ambos tienen la misma mirada. Lo dejemos acá para no seguir. Nos vemos, gente. Chau, chau.